años 60, en los años 70, la UNAM era el centro cultural de México. Pues nada más hay que recordar la época de Jaime García Terrés, de la revista de la Universidad, de difusión cultural, de la Casa del Lago, que siguió siendo fundamental en los años 60 y 70. Nada que fuera importante en México no tenía que estaba fuera de la UNAM. Y yo creo que ahora, aunque haya muchas instituciones y ha proliferado una cantidad de universidades y de centros de cultura, patito o no patito, la universidad, sea lo que sea, sigue siendo lo más importante de México. Investigadora, ensayista, escritora, editora, periodista, promotora de jóvenes, maestra, una académica en toda la extensión de la palabra. Poseedora de una enorme capacidad de diálogo con las épocas y los escritores con los que trabaja, pero sobre todo con los alumnos a los que participa de sus intereses e inquietudes. Margot Glantz es sin lugar a dudas una de las grandes exponentes de la función académica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM es mi alma mater, así definitivamente. Yo estudié en San Ildefonso, estudié luego en la Facultad de Filosofía y Letras en Mascarones, regresé a la UNAM después de mi doctorado en Francia y trabajé en las prepas. Inmediatamente al segundo año de estar aquí trabajé en la Facultad de Filosofía, en la cual llevo 46 años trabajando, 47 creo, porque llegué en 59, ¿cuánto llevo? 46 años trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras. Margot es una extraordinaria maestra porque no solo en sus clases expone, ¿no?, el tema al que se dedica, ¿no? Margot, por su gran cultura, por esa vasta cultura que tiene sobre la literatura, sobre la música, sobre la pintura, sobre el arte, trae a sus clases una serie de conocimientos que articula, que hilvana, que teje de manera maravillosa con el mundo literario que está comentando. Muy rigurosa frente a nuestras lecturas, pero también siempre muy atenta y muy amable, ¿no? Siempre nos daba la oportunidad de que nosotros fuéramos descubriendo esos caminos para hacer el análisis y la crítica de los textos. Al escuchar el discurso de ella, usted está viendo toda una historia literaria allí, muy amable en el sentido de amar la literatura. Entonces eso es lo fascinante de ella, que tiene registros desde la literatura antigua, clásica, tiene el enorme siglo de oro y tiene toda la literatura contemporánea. Entonces cualquier expresión de ella está cargada de una enorme riqueza. Sí, es una persona, digamos, que reúne como varias cualidades, ¿no? La investigadora, la profesora universitaria, la conferencista, la promotora de jóvenes valores, la periodista, bueno, pues de la jornada, la periodista que hace notas sobre la cultura de cualquier parte del mundo. Pero yo la resumiría, porque claro, son facetas muy amplias, muy extensas, yo la resumiría como esa persona que sintetiza un deseo por establecer un diálogo con los demás. Proveniente de una familia de inmigrantes judíos que llegaron de Ucrania en 1925, Margarita Glantz Shapiro nace en la Ciudad de México el 28 de enero de 1930. Vive junto con sus padres y hermanas en diferentes colonias como La Guerrero, Tacubaya, Calzada México-Tacuba, La Condesa y otras más. Y cambiarnos de casa constantemente y cambiar de escuela constantemente también. Entonces yo tenía, pues por un lado, una comida judía, una tradición judía, fiestas judías, y al mismo tiempo los Reyes Magos, los Judas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una cosa así como muy ambivalente, el sonido de idiomas distintos que me suenan muy familiares, pero que no conozco, que no descifro, y el español, que fue siempre mi lengua materna, a pesar de que no era la lengua materna de mis padres. Los padres de Margot eran comerciantes cultivados. Jacobo Glantz fue un hombre muy importante y valorado dentro de la comunidad judía.
Fundó la revista Tres Caminos y fue uno de los principales promotores de dos importantes periódicos. Y mi padre colaboró toda su vida en ese periódico, en Der Weg, el Camino, y de Stimme, La Voz. Entonces estuvieron todo el tiempo trabajando en esos periódicos y nunca dejó de escribir. Era una cosa semanal. Yo todavía tengo la máquina de escribir de mi padre en yiddish allá arriba. Como te decía yo la vez pasada, escribía con los 2 dedos gordos, ¿no? Entonces era muy divertido ver a mi padre escribiendo en el escritorio que yo me tocó de herencia, con sus 2 dedos gordos, rapidísimo, los artículos y los poemas que tenía que escribir para sus periódicos. En el 39 mi padre fue atacado, estuvo a punto de ser linchado porque era el principio del nazismo y había un grupo de juventudes, camisas negras, que trataron de lincharlo. Entonces estuvo a punto de morir, lo salvó el hermano de Siqueiros, a mi padre, y luego llegaron los bomberos y la policía y lo lograron salvar. Mi padre se asustó mucho y se fue a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí conoció personalmente a toda una serie de poetas y de novelistas y de directores de periódicos judíos. Algunos de ellos todavía sobreviven, ya muy maltrechos, ¿no? Pero que en esa época estaban en plena actividad. Entonces mi padre estuvo con ellos y estaba en su elemento. Si mi padre hubiera podido quedarse en Nueva York, hubiera sido un poeta muy reconocido en yiddish. Elizabeth Shapiro, madre de Margo, era también una mujer preparada. Se educó en el liceo. En Rusia tocaba el piano y conocía tanto a los escritores clásicos judíos como a los rusos. Y la mayor parte de los poetas y los dramaturgos y de los actores y de los periodistas que venían a México pasaban siempre por mi casa. Mi madre siempre los recibía, una mesa maravillosa, ¿no? Y yo los oía. Yo conocía mucho los frescos de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, etcétera, porque mi padre era muy amigo de ellos. En un momento dado mi padre fue modelo de Diego. Mi padre era muy amigo de Diego. Y para el Trotsky, porque mi papá se parecía mucho a Trotsky. Cuando yo iba con mi papá a comprar zapatos, porque teníamos una zapatería por Tepito, decían, ahí va Trotsky, su hija, porque acaban de matar a Trotsky, así a mí me daba mucho miedo. Pero mi papá era muy amigo de Orozco, con Orozco se hablaban con todos de usted, y cuando vino Chagall a México, Diego Rivera le dio una carta, le mandó una carta a Chagall diciendo que había un poeta judío aquí que hablaba yiddish como él, y mi papá conoció a Chagall, también a Eisenstein. La experiencia con Margot Glantz durante los primeros años de su vida fue difícil, a causa de las actividades comerciales que desempeñaban sus padres. No podía establecer afectos y raíces debido a que su estancia en los planteles duraba poco tiempo. Sin embargo, al llegar a la preparatoria, las cosas cambiaron. Luego pasé a la preparatoria 1, que era la única preparatoria, San Ildefonso, que fue el primer contexto escolar donde fui muy feliz y muy bien recibida, y tuve pues una relación muy importante con ciertos maestros que creo que de alguna forma me formaron. En la preparatoria tuvo varios maestros importantes y gracias a ellos volvió a aflorar su relación con el mundo griego, relación que ha sido fundamental durante toda su vida literaria. Don Erasmo Castellanos V, que era un profesor ya viejo, muy viejo, que tenía unas barbas blancas y el pelo alborotado también blanco, y siempre usaba una enorme chaqueta con guata que se ponía en las hombreras, porque decía que los hombres como Ajax, el de la Ilíada, tenían que ser fuertes y la fortaleza se veía en los hombros. Y usaba alpargatas y olía a gato, porque tenía como 50 gatos. Y siempre con él aprendí muchísimas cosas. Él enseñaba literatura universal, pero le interesaba muchísimo hablar de la Ilíada, de la Odisea sobre todo. A él le interesaba mucho la literatura griega, pero también con él aprendimos el Gilgamesh y muchas de el libro de los muertos de los egipcios, el Mahabharata y el Ramayana, todo este tipo de libros que eran las grandes épicas fundamentales de la humanidad, el Mio Cid, llegamos al Mio Cid también, etcétera. Durante su formación tuvo la oportunidad de conocer a varios maestros. Arturo Arnaiz resulta memorable. Por ejemplo, el periodo de Santana,
lo manejaba de una manera tan dramática y tan extraordinaria que todos estábamos esperando el próximo episodio en que Santana volviera a tomar la presidencia de la República, que fueron 11 veces, a veces muy breves. Entonces era bien interesante lo que nos decía don Arturo Arnaiz y Frey. Era un hombre muy elocuente, con un español muy castizo, muy sarcástico, muy irónico, muy burlón. Margo entró a la universidad cuando la Facultad de Filosofía y Letras aún estaba en el edificio de Mascarones. Estudió Historia del Arte, maestría en Letras Modernas, maestría en Historia del Teatro y doctorado en la Sorbonne de París, Francia, así como otras especializaciones. Pero llegué a la carrera de Letras Inglesas y no sabía inglés. Me puse a trabajar como enloquecida en inglés, pero además tenía maestros muy malos. Eran los maestros quizás más malos de la facultad. Entonces yo empecé a buscar otras carreras que me ilustraran más, que al mismo tiempo me entusiasmaran, me apasionaran. Entonces tomé la carrera de Historia del Arte, la carrera de Historia, parte de la carrera de Historia del Arte, Literatura, Letras Hispánicas, donde los maestros también eran bastante malos. Estaba don Julio Jiménez Rueda, eruditos maravillosos, don Francisco Monterde, el que había desatado la gran polémica de los de abajo, y sin embargo como maestro era aburridísimo. Sus mejores maestros de Historia del Arte fueron Justino Fernández, Francisco de la Maza y Juan de la Encina. Era un hombre ya viejo, como un caballero español, con el pelo muy blanco, la piel, la tez casi nevada, así como enfermiza, ¿no? Que hablaba muy pausado, con la zeta muy fuerte y como dando conferencia, ¿no? Pero de una manera, aunque hablara muy lento y así casi como un sermón, aprendimos muchísimo con él porque no era aburrido, al contrario, era apasionante sus clases, ¿no? En general estuvo rodeada siempre, tanto en el ambiente familiar como en la escuela, de personalidades importantes que de una u otra manera contribuyeron a su amor por todas y cada una de las expresiones artísticas y culturales. Pero conocí también alguna vez a don Alfonso Reyes, pasaba don Alfonso Reyes y hablábamos con él. Una vez llegué a su escritorio y me acuerdo que acababan, eso ya fue un poco más tarde, ya en los 50, acababan de pasar una película que se hizo muy famosa con Silvana Mángano, Arroz Amargo, en donde tocaban un mambo y ella salía con las pantorrillas al aire. Y entonces me acerqué a don Alfonso y en su escritorio, bajo el vidrio que cubría la mesa de su escritorio, había un retrato de Silvana Mángano. Entonces era muy divertido, así en Arroz Amargo, ¿no? Entonces era muy divertido eso, que aparte de ser un gran filólogo y un humanista extraordinario, también le gustaban mucho las chicas y estaba fascinado con la Silvana Mángano, ¿no? También conoció a personalidades importantes y trascendentes dentro de la cultura del país. Poetas, filósofos y críticos, como Luis Ríos, Tomás Segovia, Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Luis Villoro, entre otros. Cuando llegué a París, acompañando a Paco fue con una beca de la UNESCO. Estuvimos 6 meses primero en París, luego estuvimos en Suiza, en Holanda, y luego nos fuimos al Medio Oriente. Cuando regresamos del Medio Oriente, a Paco le dieron una beca del IFAL para hacer un doctorado con Brodel, con Fernand Brodel, y yo empecé a hacer un doctorado iba a empezar con Bataillon, pero no pude trabajar con Bataillon, y me mandó con Charles V. Aubrin, que era profesor de Siglos de Oro, era un muy conocido profesor de Siglos de Oro y tiene libros muy importantes sobre la comedia española, Lope, Tirso, etc. Y con él hice un trabajo sobre los viajeros franceses que vinieron a México en un periodo muy especial de la historia de México, entre las dos intervenciones extranjeras, la norteamericana en 47 y la francesa en el 61, del 63 al 67. Entonces, en el 67 terminaba mi tesis, una tesis que nunca publiqué, que era muy interesante. Publiqué algunos textos, un libro que se publicó luego más tarde en Comunicaciones de Obras Públicas cuando estaba Rosierra, que se llama Viajes en México. Fue precisamente en París donde completó las lecturas que en la biblioteca de su padre había dejado incompletas. Accedió a publicaciones argentinas,
Leyó a Thomas Mann, así como a muchos norteamericanos como William Faulkner, el checo Franz Kafka y desde luego a muchos autores franceses. Y pues era la gloria, ¿no? Porque los movimientos populares de teatro eran fantásticos. Había ese Teatro de las Naciones que todo el verano veías obras de todas partes del mundo, en noruego, en chino, en japonés, pero me gustaba mucho más el Teatro Nacional Populaire porque era muchísimo más moderno, y al mismo tiempo pues, tuve la oportunidad extraordinaria de ver el teatro del absurdo en su salsa, y con actores, bueno, Roger Blanc, que trabajaba en Attendant Godot, que era maravilloso, y algunos actores que todavía no me acuerdo los nombres, que trabajaban con Ionesco en La Cantante Calva y en La Lección, y pues S'en débarrasser, Comment s'en débarrasser, etcétera, ¿no? En el extranjero conoce además de dramaturgos importantes a teóricos, escritores y filósofos determinantes dentro de la cultura universal, como Sartre, Simone de Beauvoir, Lucien Goldman y Michel Foucault. Fui de las primeras en leer a Foucault, porque yo estaba suscrita al Nouvel Observateur, que era un periódico maravilloso, y entonces la Librairie Française era extraordinaria, estaba en Reforma con el Guet Balzola, que era extraordinaria, y podías conseguir todos los libros en francés que te llegaban a México. La moneda era fuerte, y podías comprar las últimas novedades. Compré, bueno, Perec cuando empezó, Foucault cuando empezó, bueno, y constantemente estaba yo al tanto de lo que pasaba en París, que se había vuelto mi segunda patria. Es profesora en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Centro de Teatro Universitario de la UNAM, en el Centro de Teatro Clásico de la Casa del Lago, en la Escuela Nacional de Teatro de Lima y en el Colegio de México. Ha impartido talleres y cursos de literatura dentro y fuera del país. Como parte de su labor formadora de jóvenes, ha dirigido un buen número de tesis y ha asesorado a muchos alumnos. Junto con toda esta actividad docente y de investigación fue tejiendo un trabajo de crítica teatral y literaria, a la vez que un trabajo editorial y de difusión cultural. Tuvo siempre una capacidad especial para desempeñar varias actividades al mismo tiempo dentro del campo de la literatura. Dio así cuerpo a la característica que hoy define la personalidad multifacética de la doctora Margot Glantz. Ella pertenece además a una generación de algún modo amplio que fue muy importante en nuestra facultad. Tú imagínate lo que significaba entrar a los pasillos de la facultad y encontrarte con Rosario Castellanos, con Alaíde Fopa, con Luisa Josefina Hernández, con Margot Glantz, con... debe estar faltando una más, Ida Rodríguez Prampolini. O sea, era realmente, digamos, una playa de personas interesantes, cultas, atractivas, muy mujeres todas, y al mismo tiempo, que te diré, también muy liberadas, ¿no? Margot es un ejemplo de vitalidad, energía es una persona que siempre se está actualizando, de curiosidad académica. Es lo que para mí debe ser un académico que se respete, ¿no? Que consiste en no convertirse en esta persona que está siempre reescribiendo lo mismo, el tema que maneja, y conformándose con eso, y trayendo sus mismos papeles amarillentos al aula y compartiendo ese saber que de pronto deja de tener un sentido porque el mundo cambia, o el sentido que tuvo en un origen, sino que es una persona que está siempre actualizándose y cuestionando lo que ella misma ha escrito a la luz de los nuevos ensayos, de los nuevos materiales que se van escribiendo. Yo creo que lo que Margot transmite en sus clases, y que es lo mismo que transmite en toda su obra, o en sus conferencias, o en sus artículos semanales en el periódico, en fin, es siempre este nomadismo del pensamiento que va tejiendo una imagen del mundo muy particular y propia, que no se ajusta a ninguna definición de las que estamos acostumbrados a utilizar en la academia, tampoco en el mundo literario, ¿no? Para el mundo literario es a veces demasiado académica, para el mundo académico es a veces quizás demasiado literaria. La sabiduría de Margot Glantz consiste en elegir un punto de vista absolutamente novedoso, a veces extraño, a veces marginal, lateral, y a partir de ahí desarrollar
todo un análisis muy exigente, muy riguroso, pero a la vez muy imaginativo, ¿no? Con una capacidad inventiva notabilísima. O sea, toma los textos desde su perspectiva a lo mejor más extravagante, como por ejemplo comparar a Ninfa Eco con Sor Juana, y desde ahí construye un edificio crítico muy sólido, muy riguroso y a la vez muy imaginativo. Cuando en 66 empecé a tener un grupo de alumnos muy destacados, muy inteligentes, a tener alumnos de muchos países del mundo y tener realmente una especie de élite en mi curso de literatura comparada y en la literatura mexicana. Entonces decidí hacer una revista para estudiantes porque hacían ensayos muy inteligentes y había muchos que escribían poesía y que escribían cuento y que no tenían dónde hacer desembocar sus trabajos. Entonces yo le propuse a Gastón García Cantú, que era el director de difusión cultural con Barros Sierra, que hiciéramos una revista para los estudiantes porque no tenían realmente un lugar donde expresarse. Entonces a Gastón le pareció interesante la idea, se la planteó a Barros Sierra, también le interesó, y empezamos con mis alumnos de la facultad, primero con los trabajos de examen de mis alumnos, que muchos de esos trabajos eran muy inteligentes y que no merecían solo una calificación cualquiera para pasar un grado, sino que merecían publicarse. En 1967 funda la revista Punto de Partida en la UNAM, una revista en la que publica los trabajos de sus estudiantes destacados, y en la que se abarcaban distintos géneros como son varinvención, cuento, ensayo, poesía y viñeta. Organizó concursos en los que ganó gente muy interesante como David Huerta y José Joaquín Blanco, entre muchos otros. La inquietud que ella había despertado se extendió incluso a otras facultades como la de Ciencias, donde recogió los trabajos premiados y los publicó también en Punto de Partida. Y bueno, realmente cuando fui grande empecé a escribir porque escribí ya cerca de los 80, de los años 80, ¿no? Si mi primer libro de ficción se llamó Las 1001 calorías, novela dietética que apareció en el 77, en una edición por suscripción, porque nadie me la quiso publicar. Luego hice otro libro, Las 1001 calorías era un libro gigantesco, y luego hice un libro pequeño que se llamaba 200 ballenas azules, que apareció también por suscripción, no por suscripción, sino por pagando yo la edición, en 1979 creo, en La máquina de escribir, que dirigían Federico Campbell, también David Huerta estaba allí metido, y lo hacía Adriana Salinas cuando estaba casada con Eduardo Hurtado. Combinando hábilmente sus especialidades académicas, el teatro, la literatura del siglo de oro español, las crónicas de la conquista y los escritos místicos de Sor Juana Inés de la Cruz, con su historia personal y narraciones imaginarias relacionadas con el tema de la mujer, la pintura, la música, el cuerpo humano, la comida, los objetos y sus animales favoritos. Margot Glantz ha escrito varios libros de ensayo y novela, de los que destacan Las 1001 calorías, Genealogías y El rastro. Es una de las cosas más interesantes que he hecho, que es La guía de forasteros, claro, que es una historia de literatura mexicana, pero que con mis alumnos, con un equipo de alumnos que habían sido alumnos míos de literatura mexicana, sobre todo Enrique Flores, también estaba Mauricio Molina, que era fascinante porque hicimos una especie de periódico literario en donde teníamos textos literarios de la época, pero al mismo tiempo vida cotidiana, prensa roja, estadísticas, monstruos, geografía, cosas de la historia, los más importantes escritores, y al mismo tiempo textos del siglo XX, de escritores importantes que dialogaban, ¿no? Durante su trayectoria académica ha obtenido varios premios, entre los que podemos mencionar el Premio Magda Donato por las genealogías en 1982, el Premio Javier Villorrutia por Síndrome de Naufragios, otorgado en 1984, y el Premio Sor Juana, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo del 2005. Promotora de la cultura y de los jóvenes escritores, es una mujer rigurosa y creativa, reconocida tanto en México como en el extranjero. Es Margot Glantz, mujer mexicana, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, interesada en todas las formas de expresión que tiene el hombre para comunicarse con los demás y consigo mismo, pero sobre todo en la literatura que ha hecho su campo de estudio. Entonces, ¿cómo es como amiga? Persona cálida, persona que siempre le gusta la conversación, la charla informal,
la sátira política, porque sí la ejerce, por supuesto, ¿no? Es una gran compañera de ruta, ¿no? Deseo que tengamos la oportunidad de que un gobierno más inteligente se preocupe más por la ciencia y que no descuide a las humanidades, porque descuidar a las humanidades es un grave peligro para México y para todos los países, ¿no? No es posible que se trabaje solo la tecnología y la ciencia y que se haga hincapié en eso, que es fundamental, no lo dudo, pero también se tiene que acompañar de un trabajo muy importante a largo plazo, porque las humanidades no producen resultados inmediatos, ¿no? No es mágica la preparación humanística, pero es fundamental que la gente tenga una preparación humanística para que sigamos siendo pues humanos simplemente, así de pleonástico, ¿no?